prostitución, por facilitación, digo, a la prostitución y por violación de su hija. Bien, Tamara, lamentable la noticia con la que terminamos el bloque policial. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato más. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nosotros pasamos a noticias nacionales porque el intendente Felipe Guevara estuvo ayer durante esta sesión en el Senado en la que se desestimó su acusación constitucional en su contra. La oposición lo culpaba de infringir el derecho a reunión sin autorización que se consagra en la Constitución. La decisión se adoptó en una sesión que se inició a las 10 de la mañana de la jornada de ayer y con una votación de 18 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Entonces se desestimó esta acusación constitucional. Para conversar acerca de este tema ya se encuentra en nuestro estudio Eduardo Durán. Él es diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Chenoa, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Diputado, sus primeras impresiones respecto de esta desestimación que ocurrió ayer en el Senado. Bueno, nos parece de toda lógica y sentido común que el Senado haya desechado la acusación constitucional contra el intendente Guevara, puesto que no habían argumentos de este casi deporte que la izquierda, la oposición en su conjunto han hecho durante todo este último tiempo. Acusación constitucional contra el ministro del Interior, contra el presidente de la República, interpelaciones a los ministros de Estado y esta acusación contra el intendente Guevara se han vuelto la tónica que nos ha de alguna manera alejado de nuestras preocupaciones más importantes, que es legislar en beneficio de las demandas sociales de la gente. Diputado, entonces usted considera que la acusación era absolutamente innecesaria. Sin duda, y eso el Senado menos mal que tomó cuenta de eso y no se llevó y no se finalizó y ni se finiquitó esta acusación en contra del intendente. El intendente en ningún momento se ha desapegado de las funciones que la Constitución y la ley le otorgan a su cargo de intendente regional. Por lo tanto, vemos con satisfacción que el Senado pudo desestimar esta acusación. Diputado, me voy a colgar de algo que usted dijo recientemente, que es que estas acusaciones en el fondo los desvían un poco de la tarea que tienen todos los parlamentarios, que es legislar. ¿Qué pasa con las vacaciones entonces de los parlamentarios? ¿No eso también no desvía un poco de lo que deberían estar haciendo en el Congreso? Qué buena pregunta que me hace Chenoa. En primer lugar, la fiscalización sí es una labor de los diputados y es bien que se realicen interpelaciones o acusaciones constitucionales cuando existen los fundamentos reales para que ello pueda llevarse a cabo. Pero en este caso, por ningún motivo, habían razones ni argumentos de peso para llevarla a cabo. Nuestra labor también es legislar y en este último tiempo hemos de alguna manera hecho un trabajo exprés para sacar adelante la agenda social que el gobierno ha establecido para mejorar, por ejemplo, las pensiones, para llevar adelante de mejor manera lo que será la reforma tributaria y otras ayudas a las propinas, por ejemplo, que ha dejado este estallido social de muy mala manera a nuestros compatriotas. Y en ese sentido, lo que usted menciona de vacaciones, por ejemplo, es un receso legislativo que en el mes de febrero históricamente ha llevado al Congreso Nacional, tanto en su sede aquí en Santiago como en Valparaíso, donde todos los funcionarios también tienen la posibilidad de tomar sus vacaciones y como cualquier chileno. Yo en mi caso no voy a tomar vacaciones los fines de semana, seguramente iré con mi familia a la costa, pero otros parlamentarios sí también tienen el derecho de tomar vacaciones como todos los chilenos. Sí, pero diputado, convengamos que no estamos en un momento en el país que es como cualquier otro que haya ocurrido anteriormente. Entonces, se valora bastante que hayan hecho un esfuerzo como para poder apurar ciertos proyectos que a lo mejor estaban durmiendo en el Congreso o para sacar unos nuevos. Pero considerando el contexto de estallido social en el que se encuentra Chile, ¿no le parece que es un poco, tal vez, burlarse de la gente, que se vayan de vacaciones? Bueno, hay parlamentarios que efectivamente han tomado vacaciones y por las redes sociales hemos visto algunos que han viajado a Nueva York, otros a Europa. Como lo dije, en mi caso estoy haciendo un trabajo territorial y muchos diputados también que no salieron vacaciones, sobre todo en provincia, están trabajando cercano a la gente. Yo estoy visitando las organizaciones sociales, estoy haciendo mi trabajo también con miras al proceso constituyente. Por lo tanto, en mi caso no tengo vacaciones y estoy trabajando en mi labor distrital junto a los vecinos. Bien, diputado, volvamos entonces a la acusación constitucional en contra del intendente Guevara, porque hubo
la oposición decía que en el fondo esta desestimación en realidad tiene más que ver con la abstención de algunos senadores que de hecho o se abstuvieron de votar o no se encontraban en sala. Ayer conversábamos con un diputado de oposición que nos decía que consideraba que esto era un acto irresponsable, lo dijo con esas palabras. ¿Qué le parece a usted que hay algunos senadores que no hayan estado presentes en esa instancia? Bueno, lo importante en estos procesos, como usted bien lo dice, es que cada senador, en este caso diputado, pueda realizar y ejercer su labor como corresponde. Cuando hay tramitación en sala, hay que estar en sala. Por lo tanto, la responsabilidad de los que no estaban en ese momento o se variaron, o estaban de vacaciones, o estaban con permiso constitucional, como algunos, esa ya es responsabilidad individual de los senadores que no ejercieron su derecho a votar en esta acusación. Pero lo que hay que sacar de esto es que la acusación no tenía el sustento necesario para acusar al intendente que ha hecho la pega y que por ninguna parte, de acuerdo a la ley y a la Constitución, podía ser acusado, como de forma antojadiza diputados de oposición lo hicieron al efectuar esta presentación. Usted entonces habla de que en fondo la acusación no era legítima desde la base, o sea, de la forma en la que se le estaba acusando. ¿Qué opina de los cargos que se le daban al intendente Guevara? Bueno, al intendente Guevara se le acusaba por esta práctica de carabineros que es el copamiento policial, que consistió en que llegaban fuerzas de carabineros previo a las manifestaciones, como están en su legítimo derecho también, de cuidar el orden público y la seguridad ciudadana en cualquier punto del país, y para que estas manifestaciones pacíficas se pudieran llevar de mejor manera. Y eso fue lo que tomó la oposición, en este caso sectores del Frente Amplio, Partido Comunista y partidos también de la nueva mayoría, de acusar por este acto que hace Carabineros de forma normal. Esto no es que se haga excepcionalmente en la Plaza de Italia, cuando hay eventos masivos en nuestro país, en el mismo Congreso, cuando hay cambio de mando, cuando el presidente da su cuenta anual. Creo que alrededor de 1.500 carabineros llegan a ese lugar a establecer el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, no es una actividad nueva dentro de las funciones de Carabineros. Diputado, hay un sentir generalizado en la ciudadanía en contra de esta estrategia de copamiento, que fue en el fondo por la que se le acusó también al intendente. ¿Qué opina usted de esta estrategia? Yo este sentimiento generalizado, como ustedes lo mencionan, no lo creo tal, porque también hay un sentimiento generalizado de la población que claman por mayor seguridad, para que se disminuyan los niveles de violencia, para que se terminen los saqueos, para que se terminen todas estas situaciones ocurridas desde el 18 de octubre a la fecha. Diputado, ¿pero usted considera que esta estrategia va a terminar con esa violencia? Porque hasta ahora hemos visto que no ha sido así. Es una de las estrategias que ocupa Carabineros. Ellos tendrán su forma de operar dentro del marco legal y la ley que puedan establecer, y hasta el momento sí ha dado resultados, puesto que esto en la Plaza Italia han disminuido de alguna manera los focos de agresividad y se han trasladado a regiones y a otros puntos de la capital. Pero eso, como bien lo menciona, significa que, claro, han bajado en algunos lugares, pero en otros lugares continúan las manifestaciones y han incrementado en otras comunas, por ejemplo. Y esa es la labor que tiene que realizar Carabineros con los escasos recursos con que cuenta, con cerca de 3.000 carabineros que están heridos en forma leve y en forma grave, y también con las posibilidades que le da la ley para poder actuar frente a estas situaciones. Recordemos también, Chenoa, que en el mismo Congreso Nacional hemos tenido las trabas importantes para sacar la ley anti-saqueos, anti-disturbios, anti-encapuchados. Ha costado un mundo porque hemos tenido una oposición muy contraria a este tipo de situaciones que la gente clama, como usted bien lo dijo en su argumento inicial, por mayor seguridad y para que disminuyan los niveles de violencia. Diputado, no es exactamente eso lo que yo le dije. Le dije que el sentimiento en realidad al parecer es en contra de esta estrategia de copamiento, porque en el fondo lo que hace es que haya más carabineros en Plaza Dignidad y eso efectivamente aumenta la posibilidad de que haya un enfrentamiento, porque... Y de hecho le voy a preguntar eso mismo. ¿Usted cree que en marzo, cómo cree que se viene marzo? ¿Cree que va a haber más manifestaciones? Bueno, ya han sido anunciadas, no es lo que yo crea. Por las redes sociales han dicho ya que a contar de marzo van a comenzar nuevas manifestaciones, nuevos hechos de violencia, y esto no va a decaer. Por lo tanto, ya no es algo que se me ocurra a mí, ni algo que se le ocurra a usted, sino que estos actos, y no solamente en la Plaza Italia, sino que en otros puntos de Santiago también van a seguir ocurriendo.
Entonces, la estrategia que ha ocupado hasta ahora Carabineros, que como hemos visto ha tenido varios cargos en su contra, por ejemplo, con el tema del hincha de Colo-Colo de la semana pasada, que obviamente no tiene necesariamente que ver con esta situación puntual, pero sí tiene que ver con manifestaciones que se están dando en nuestro país, tanto en Santiago como en otros lados. ¿Usted considera que está bien el actuar de Carabineros? Mientras no hagamos el ejercicio, todas las fuerzas políticas, Chenoa, de condenar tajantemente la violencia, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Desde el comienzo hemos tenido sectores políticos que han amparado la violencia. Hemos tenido sectores políticos que han puesto un manto de protección sobre la desobediencia civil, por ejemplo, que ha llevado a los niveles de violencia que hoy vivimos. Por lo tanto, ejemplos concretos si en algún momento se firmó un acuerdo por la paz y por la nueva Constitución, creemos que no se ha podido cumplir de alguna manera. Y eso es lo que queremos, que en forma tajante todos los sectores políticos condenen la violencia y se establezca un marco integral, ¿cierto?, para que podamos tener mayor orden público y nuestros vecinos, como usted lo mencionaba, incluso de Plaza Italia, puedan vivir una vida más tranquila como lo merecen todos los chilenos. Voy a volver entonces a la acusación constitucional en contra de Guevara. Considerando la falta de quórum que hubo para desestimar esta acusación, ¿considera usted que eso significa que hay, por ejemplo, una crisis en la oposición? Significa que el intendente no fue acusado constitucionalmente, en definitiva, va a poder ejercer su cargo como lo ha venido haciendo hasta ahora, con las atribuciones que la ley le otorga y en el marco que la Constitución también establece para ello. Bueno, la oposición tendrá que hacer un mea culpa de cómo funcionan y trabajan sus senadores y sus diputados. Esa ya no es labor mía. Sin embargo, usted ha hablado bastante de la oposición durante esta conversación y ha hecho énfasis en que han sido bastante indulgentes con la violencia que hay en las calles de nuestro país. Por eso le pregunto por la oposición. ¿Qué le parece el estado en el que están ahora y si es que considera que hay una crisis al interior? Bueno, la oposición está trabajando de forma coordinada cuando tienen que oponerse a las labores del gobierno, realizando acusaciones constitucionales, interpelaciones a los ministros, pero esperemos que estas vacaciones que algunos de ellos están tomando le haga reflexionar y en marzo volvamos a trabajar por los problemas reales que le aquejan a la gente. ¿Qué proyectos entonces estarían, digamos, sacando del camino estos problemas reales de la gente, diputado? Bueno, una de las cosas que la ciudadanía ha clamado con mayor necesidad es el tema de las pensiones. Se despachó el proyecto de pensiones, hubo acuerdo en definitiva y esperemos que esto se pueda promulgar ya en las próximas semanas para que nuestros pensionados, los adultos mayores de nuestro país, puedan vivir de alguna forma más digna. De estas cosas nadie puede escaparse. Todos tenemos que hacer un mea culpa que en su tiempo y los distintos gobiernos no fueron capaces de solucionar. Y ahora sobre la marcha, porque la gente se manifestó, y muy bien que se haya manifestado, ¿ya? Pero ahora tenemos que hacer la pega todos juntos y ojalá en unidad, ¿ya? Y así como ese proyecto de pensiones, hay temas relacionados con la salud, con la reforma a la ISAPRE, temas también de probidad en el ámbito público y privado, la solución al CAE para los deudores morosos, ese es un también que tenemos que trabajar en ello con urgencia para ir de alguna forma descomprimiendo esta presión social que hemos visto en los últimos meses. Ya que mencionó el tema de educación, diputado, le quiero preguntar por los incidentes que ha habido en la tercera fecha, y extraordinaria evidentemente, de rendición de la PSU. ¿Qué le parecen a ustedes estas manifestaciones? Bueno, sin duda deplorable y maligno, ¿cierto?, que existan estos incidentes que quitan a estudiantes que se han sacrificado, que se han preparado para rendir una prueba de selección universitaria, que sea un buen instrumento o no, no es el punto. Ya es que se ha coartado la libertad de alumnos que están rindiendo la prueba para entrar a la educación superior y no pudieron hacerlo. Es labor ahora de autoridades de gobierno, de las universidades, de establecer el mecanismo más justo, ¿cierto?, que permita a los alumnos evitar la segregación, por ejemplo, que se habla y que se acusa en este sentido, para que todos los sectores puedan entrar con mayores facilidades a la educación superior. Pero coartar este derecho de los alumnos a poder rendir la prueba ya en una tercera oportunidad nos parece muy grave y eso también debe ser condenado por todos los actores. Diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chenoa, muchas gracias y un saludo también a todos los televidentes a esta hora del día. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Noticias.